Hola a todos, en este video vamos a continuar con el tema de estequiometría. Como siguiente punto tenemos cálculo de moles de un producto. El siguiente ejemplo nos dice, en una reacción de combustión, el propano, carbono 3, hidrógeno 8, reacciona con oxígeno. La pregunta es la siguiente, ¿cuántos moles de dióxido de carbono se producen cuando reaccionan 2.25 moles de propano? Tenemos la reacción química que nos dice que el propano se combina con oxígeno y va a producir dióxido de carbono más agua, todos en estado gaseoso. Recordemos que debemos identificar los compuestos en la reacción química que nos proporciona el enunciado como tal. En este caso sería el propano y el dióxido de carbono. Una vez que identifiquemos esas dos sustancias o esos dos compuestos, en este caso, debemos hacer los factores de conversión. Identificamos los coeficientes que están delante del compuesto, en este caso el propano, que es carbono 3, hidrógeno 8, no tiene, por lo tanto se sobreentiende que es 1, y el dióxido de carbono tiene un 3. En este caso vamos a identificarlo acá, el 3. Una vez que identifique cuántos moles tienen cada uno de ellos, lo siguiente que debemos hacer es escribir esa equivalencia, es decir, en un mol de propano hay 3 moles de dióxido de carbono. Una vez que tengamos esa información, procedemos a sacar los factores de conversión. El factor 1, escribimos, en un mol de propano hay 3 moles de dióxido de carbono. Y el factor 2, recordemos que es lo inverso al factor 1. En 3 moles de dióxido de carbono hay 1 mol de propano. Ya teniendo los factores de conversión, lo que debemos hacer es hacer los cálculos matemáticos. Para ello, debemos empezar por el dato conocido. Si nosotros observamos los datos, tenemos un valor de propano que sería 2.25 moles y nuestra incógnita sería los moles de dióxido de carbono. Recordemos que estamos haciendo cálculo de moles. En este caso vamos a calcular los moles de un producto. Recordemos que los productos son aquellas sustancias que están después de la fecha, es decir, al lado derecho de la reacción química. Nuestro dato conocido es la cantidad de moles que tenemos de propano. En este caso sería 2.25 moles de propano. Ese dato conocido lo vamos a multiplicar por el factor de conversión que nos permita obtener los moles de dióxido de carbono y a su vez eliminar los moles de propano. Observemos entre el factor 1 y el factor 2. Recordemos que en el numerador voy a colocar lo que necesito calcular. En este caso es los moles de dióxido de carbono. El factor 2 cumple con ese requisito. Colocamos 3 moles de dióxido de carbono y en el denominador vamos a colocar los moles de propano. Eso nos va a permitir simplificar, eliminar, cancelar
los moles de propano. Eliminamos las unidades, moles de propano, moles de propano, y el resultado debe quedar expresado en moles de dióxido de carbono. Si nosotros hacemos esa operación matemática, multiplicamos 2.25 por 3 moles, eso nos va a dar un valor de 6.75 moles de dióxido de carbono. Es decir, que necesitamos 6.75 moles de dióxido de carbono para reaccionar con 2.25 moles de propano. Y de esta forma podemos decir que el resultado es correcto.